Seguimos en línea con esta nueva forma de vida y la esperanza de un nuevo comienzo, tranquilo y en paz todo. Venga, pero pregunta, ¿no? Sí que hemos estado en línea, ¿no? Viernes, sábado y hoy domingo. Pero lo mejor es que lo hemos hecho en familia. Hoy quiero invitarlos a este Facebook Live desde la Biblioteca de Compensar con un invitado muy, pero muy especial, que es el doctor Ricardo Pérez, y nos va a hablar acerca del manejo consciente de los pensamientos. Enseguidita, aquí a las 11, así que no se lo pierdan, ¿no? Como hemos visto a lo largo de todos estos 3 días, estos son temas importantes para aportar de manera positiva a que vivamos nuestros días de una mejor manera. Buenos días para todos, bienvenidos a esta cuarta Feria de Bienestar Compensar. Soy Alexandra Bisbal Ramírez, los acompaño hoy en esta transmisión en vivo desde Compensar. Hoy nos acompaña el doctor Ricardo Andrés Pérez, un gran ser humano y un especialista en medicina alternativa y bioenergética, medicina funcional, y nos acompaña con una gran conferencia, Manejo Consciente de Nuestros Pensamientos. La energía de nuestros pensamientos crea nuestra propia realidad. Los invitamos a que se unan a nuestra transmisión, diligencien la encuesta y podrán entregar unos bonos. Vamos a entregar unos bonos que van a ser rifados por las personas que hoy nos acompañan acá. Entonces, bienvenido, doctor Ricardo. Mil gracias por acompañarnos y compartir todo este conocimiento para que cada vez mejoremos nuestra calidad de vida y obviamente tengamos un gran marco de bienestar. Bienvenido. Perdón. Muchísimas gracias. Buenos días, Alexandra. Buenos días para todos también. Muchas gracias a ti y a la Caja de Compensación por invitarme a esta Feria de Salud y Bienestar. Y que, bueno, pienso que el tema de hoy es algo supremamente valioso e importante para muchas personas porque pues en estos momentos la situación de crisis que ha venido ya hace más de un año pues ha afectado la salud mental de muchos de nosotros, ¿sí? Y el estrés y las situaciones que están afectando actualmente a muchas personas están generando también muchos problemas de salud, no solo a nivel mental, emocional, sino también a nivel físico, como vamos a verlo en nuestra charla de hoy. Entonces, pues, sin más, si quieres, empezamos de una vez con nuestra presentación. Bueno, este tema del manejo consciente de nuestro pensamiento tiene una gran importancia porque la mayoría de nosotros, la mayoría de personas, no somos conscientes de manejar nuestro pensamiento. Usualmente el pensamiento es el que nos maneja a nosotros constantemente y no estamos alertas, no estamos observando en cada momento qué está pasando por nuestra mente. Nos dejamos contagiar de todas las situaciones negativas que nos muestran los medios, que la gente de común habla, ¿sí? Y resultamos actuando pues de manera automática con unos pensamientos que nos llegan que muchas veces ni siquiera los seleccionamos porque nosotros tenemos que aprender a hacer selección de cada uno de esos pensamientos que nos llegan en cada momento, así como por la mañana nosotros escogemos lo que nos vamos a poner de ropa en el día, vamos a escoger lo que vamos a comer, pues así tal cual también debería ser escoger y seleccionar cada uno de esos pensamientos. Todos tenemos pensamientos negativos, trágicos, los medios de comunicación, el entorno, usualmente lo que más está abundando actualmente es esa negatividad, ese pensamiento y esa transmisión de miedo, ¿no? Y las personas viven constantemente en identificándose con ese tipo de cosas y llevándolas a su pensamiento y como vamos a ver más adelante, terminan volviéndose parte de nuestra vida, ¿no? Vamos a entender en esta charla también por qué el pensamiento es una energía, ¿sí? Porque eso es un término que las personas de pronto muchas veces no conocen. ¿Cómo así que el pensamiento es energía y cómo así que eso puede crear mi realidad? ¿Sí? ¿Cómo podemos llevar a crear nuestra realidad en el día a día a través de ese pensamiento y de seleccionar esos pensamientos? Seguimos con la siguiente, por favor. Desde la antigüedad, desde hace mucho tiempo, los antiguos filósofos, científicos, pensadores, místicos, religiosos,
nos han hablado del pensamiento. Y como vamos a ver ahorita en estas frases que pusimos, siguiente diapositiva. Ellos vienen hablándonos desde la época incluso de Platón, como vemos aquí. Platón, este antiguo filósofo, ya hablaba del pensamiento y ahí en esta frase resume prácticamente y analiza muy bien lo que significa el pensamiento, las emociones y los sentimientos. Él dice que el cuerpo humano es un carruaje que está manejado por el yo, que es nuestra parte psicológica, ¿sí? Y que, pues, que es el hombre, y que las riendas de ese carruaje son los pensamientos y los sentimientos son los caballos. Es decir, los sentimientos pueden desbocarse o pueden aquietarse dependiendo de cómo yo maneje esas riendas que son mis pensamientos, ¿no? Entonces miren cómo hablaba de esto tan real, y que ahorita al final de la charla creo que vamos a ver que estas frases que decían desde la antigüedad son muy ciertas. Pasemos a la siguiente diapositiva. Lo decía también René Descartes, este antiguo también filósofo y matemático francés, en una palabra que muchos de nosotros hemos escuchado, que dicen que pienso, luego existo, ¿no? Entonces, que él ponía mucho a reflexionar de que el pensamiento era parte vital e importante de nuestra existencia, ¿no? Sigamos, la siguiente diapositiva. Los místicos religiosos, bueno, en la época, por ejemplo, esta frase de Buda, ¿no? Sin decir que pues, en otras religiones no se digan cosas importantes. Él decía que ni tus peores enemigos pueden hacerte tanto daño como tus propios pensamientos. Y eso es muy cierto, eso lo vamos a ver ahora, porque nuestra mente puede ser nuestro peor enemigo. O sea, nosotros podemos llenarnos de unos pensamientos que nos van a acabar la existencia y nos van a llevar a destruir muchas cosas, pero también esos pensamientos y nuestra mente podría ser nuestro mejor aliado y podríamos crear cosas maravillosas. Entonces, de ahí es donde nosotros escogemos si nuestra mente y nuestros pensamientos son nuestros enemigos o los usamos como un amigo o un aliado. Siguiente diapositiva, por favor. Albert Einstein también hablaba mucho del pensamiento, este gran científico que desarrolló que tuvo un valioso aporte con la física cuántica. Él no solo pensaba o hablaba de cosas científicas, también hablaba ponía muchas frases existenciales, ¿no? Y él decía que el mundo que hemos creado es un proceso de nuestro propio pensamiento, y que si nosotros queremos cambiar ese mundo, pues debemos cambiar nuestra forma de pensar. Sí, la siguiente diapositiva, por favor. Y bueno, miren esta reflexión también de místicos y religiosos como Mahatma Gandhi, que prácticamente esta reflexión que él hace aquí resume todo lo que vamos a decir hoy, también para que la tengamos en cuenta y al final saquemos una conclusión. Él decía que uno debía cuidar sus pensamientos, porque esos pensamientos se convertían en palabras. Y si yo constantemente estoy repitiendo y repitiendo esas palabras con esos pensamientos, eso se terminan volviendo actos. Los actos terminan volviéndose mis hábitos diarios, y esos hábitos terminan convirtiéndose en mi destino. Es decir, nosotros sí estamos haciendo un proceso de creación constantemente con nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestros actos, nuestros hábitos, como lo vamos a ver también más adelante. Siguiente diapositiva. Entonces, primero vamos a entrar a definir qué es un pensamiento, porque nosotros tenemos que entender la diferencia que tiene un pensamiento, una emoción y un sentimiento. Son tres cosas diferentes que están integradas, obviamente, en nuestro cerebro, pero a veces no entendemos qué significa cada una de esas por aparte. Un pensamiento es una actividad mental que todos tenemos en nuestro día a día, un proceso racional, un proceso de imaginación, de abstracción, en el que empezamos a pensar en situaciones del día a día, y que lo utilizamos obviamente con mucha frecuencia en nuestro trabajo, en el estudio, en el día a día para desarrollar nuestras actividades, y es muy importante. Entonces ese pensamiento tiene diferentes tipos de expresión, si se puede decir de esa manera, que puede ser un pensamiento reflexivo, un pensamiento crítico, cuando yo observo cuando observo un artículo, analizo cierta información, entonces lo llevo a mi mente, lo analizo y tengo diferentes formas de llevar eso al pensamiento.
Hay otras formas de pensamiento que están por fuera de ese pensamiento reflexivo, crítico, analítico, lógico, que también es, por ejemplo, en el momento de meditación, de imaginación y de oración, también estoy utilizando el pensamiento de esa forma, ¿no? Entonces eso es algo que todos, absolutamente todos, y nuestro cerebro se desarrolló precisamente para pensar, ¿sí? El desarrollo de nuestro cerebro ha sido para eso. Entonces, muchas veces nos dicen, no, pero deje de pensar, deje de pensar tanto en las cosas. Pare de pensar, bloquee el pensamiento. No, pues resulta que el pensamiento es una función de nuestro cerebro normal, biológica, que para eso fue creada, pero simplemente tenemos que aprender a ser selectivos en nuestro pensamiento, como vamos a ver más adelante. Siguiente diapositiva. Ya la emoción es otra cosa diferente. La emoción es una reacción biológica que tiene nuestro cuerpo ante muchos estímulos que vienen de afuera a través de nuestros sentidos. Yo reacciono a través de lo que veo, de lo que escucho, de lo que siento, de lo que huelo, de lo que pruebo, ¿sí? Por todos mis sentidos. Pero también es una reacción que viene de nuestros pensamientos. O sea, no solo de las emociones y de lo que, perdón, no solo de las percepciones que tenemos de nuestro alrededor, sino también de lo que nosotros pensamos. Es una reacción instintiva automática que tiene una duración que puede ser corta, usualmente es corta, pero que no es mala, es como les decía, es una reacción biológica que todos tenemos. Entonces, por eso les puse esta gráfica aquí al lado, esta bonita gráfica que es de una película que yo usualmente les recomiendo mucho a mis pacientes también para que entiendan que esas emociones son perfectas y que son una creación biológica de nuestro organismo y que ninguna es buena ni mala, ¿sí? Que son universales. Todos, absolutamente todos hemos sentido ese tipo de emociones. Está el temor, la furia, la felicidad, la alegría, el desagrado, la tristeza. Y como en esta película que se llama Intensamente, que es una película de Disney, ahí explican y llevan todo al final a sacar una conclusión de que cada emoción tiene un valor muy importante. No está mal estar triste en un momento dado, no está mal tener rabia en un momento dado, ¿sí? Lo malo de ese tipo de emociones es reprimirlas. Cuando nosotros reprimimos esas emociones, si tú reprimes la expresión de esto, muy tarde o temprano tiene que aparecer en tu parte física una reacción, como lo vamos a ver más adelante. La emoción tiene un efecto a nivel biológico, una liberación de una cantidad de sustancias en nuestro organismo que genera un efecto fisiológico. Le podemos dar a la siguiente que falta en la diapositiva. Bueno, aquí es importante saber que esas son las emociones básicas, ¿no? Que son estas 6 las emociones básicas que todos tenemos: el miedo, el asco, ¿sí? El enfado, la felicidad, la alegría, como lo quieres llamar, la tristeza y la sorpresa. Entonces, todos son emociones básicas que son muy importantes, ¿no? Sigamos más adelante, por favor. Ahora, ya después de ver qué es un pensamiento, qué es un sentimiento, qué es una emoción, vamos a mirar qué es el sentimiento. El sentimiento ya es un proceso que viene, que cada uno elabora, que es un proceso muy individual, en el que cada uno toma esos pensamientos y esas emociones y las integra, y según las creencias y las experiencias que hemos tenido en nuestra vida, desarrollamos esos sentimientos ante esos pensamientos y emociones. Entonces, los pensamientos y las emociones, a diferencia, perdón, los sentimientos, a diferencia de las emociones, pueden durar mucho tiempo. No como las emociones, que pueden ser de un tiempo corto. Salí de una emoción de rabia y superé. Usualmente el sentimiento puede durar mucho tiempo, porque yo voy a estar teniendo esa sensación constantemente. Los sentimientos son muy individuales. Cada persona tiene un sentimiento diferente ante una situación. Nosotros no reaccionamos de forma universal y similar con los sentimientos, porque eso depende de nuestras creencias, de las creencias que cada uno tengamos, lo que hemos aprendido en nuestra familia, en la religión, en la cultura. De eso se desarrollan esos sentimientos, como los que vemos aquí al final, que es la hostilidad, la frustración, el orgullo, el rencor, la desesperanza, el resentimiento, la envidia. Esos son sentimientos en cierta forma como negativos, si lo podemos decir de esa manera. La culpa, los celos. Y hay otros sentimientos que son mucho más armoniosos, que generan más bienestar, como la gratitud, la esperanza, el cariño, el afecto, ¿sí? Entonces miren que el sentimiento
sí depende de lo que nosotros tenemos cada uno en nuestro pensamiento y en nuestras creencias, ¿no? Entonces, ya teniendo el concepto de lo que es un pensamiento, una emoción y un sentimiento, pues podemos entender cómo funcionan este tipo de reacciones de nuestra parte mental en nuestro cerebro. Importante también saber que todos tenemos pensamientos positivos y negativos, todos tenemos pensamientos negativos. Y lo malo no es tener pensamientos negativos, nosotros los tenemos. El tema es cuando yo conecto ese pensamiento negativo con una emoción y con un sentimiento, porque eso ya se vuelve todo un proceso difícil y va a generar una reacción a nivel de nuestro cuerpo que nos puede terminar incluso enfermando. Entonces no es malo tener pensamientos negativos, es simplemente que yo no los debo conectar y no me debo identificar con ellos, ¿no? Siguiente diapositiva. Entonces, para entender, como les decía, ese pensamiento, esos sentimientos, esas emociones, vamos a ubicarlos en el cerebro. Y para entender por qué esos pensamientos son energía, ¿cómo así que esto que el pensamiento es una energía? Pues desde la parte biológica, desde la parte de la medicina, vamos a entender un poquito cómo funciona nuestro cerebro. Entonces tenemos tres cerebros en uno solo. Tenemos el primer cerebro, que es el cerebro más primitivo, es el cerebro reptil, que ya lleva muchísimos miles de años en desarrollo, en el que obviamente se le llama cerebro reptil porque es el más primitivo y es el que precisamente utilizan los reptiles, los animales como las serpientes, los cocodrilos, bueno, ese tipo de animales tienen solo desarrollado ese cerebro, y ese cerebro les sirve es para sobrevivir, ¿sí? Que es el cerebro que hemos utilizado nosotros como humanos, como especie, para poder sobrevivir ante las agresiones externas que seguramente en la prehistoria, en el ser humano más antiguo, le ayudó a defenderse de sus depredadores, ¿sí? Que esto es una reacción muy animal, muy instintiva, pero es una reacción básica que nos ha permitido cuidar nuestra estructura. Ese cerebro reptil es donde encontramos la función de lucha y huida. Es el cerebro que es reactivo, que reacciona, que actúa ante una reacción de defensa. Entonces, ese cerebro es en el que está el estado instintivo, la supervivencia, la mente inconsciente, ¿sí? Y ese cerebro es el que nos permite, como les decía anteriormente, luchar y huir en una situación en la que nos veamos agredidos, ¿sí? También en esa zona de ese cerebro, como la vemos ahí en esa parte, en ese círculo, que es ahí donde está localizado, están todas nuestras funciones básicas y el control de las funciones básicas para mantener la vida. Ahí está el centro de la respiración, el centro de la función cardíaca, el centro de la digestión. También están los deseos de reproducción y de tener una relación de pareja, que eso también es muy importante, que nace desde ahí. Por eso muchas veces nosotros nos sentimos atraídos entre un hombre o una mujer por ciertas estructuras, y eso es una atracción muy básica, muy reptil, pero pues es algo funcional y biológico. Muchas veces nos molestamos porque hay personas que pueden, o nuestra pareja puede mirar de pronto una persona que puede ser atractiva en la televisión, y simplemente es una atracción que nace desde ese cerebro reptil, ¿no? Que es lo que nos lleva a buscar ese estado instintivo y básico que tenemos los seres humanos. ¿Cuándo utilizamos este cerebro reptil? Usualmente hay personas que viven mucho utilizándolo constantemente en el día a día porque son reactivas, porque reaccionan desde ese animal, desde esa agresividad. Yo les pongo muchos ejemplos. Si yo voy en un carro en esta ciudad con tanto tráfico y tantas situaciones, y se me mete una persona, pues ahí activo el cerebro reptil en un momento dado y puedo volverme agresivo y puedo incluso llegar a pelear o agredirme con esa otra persona, ¿sí? Si yo en ese momento pues no logro controlarlo, como vamos a ver más adelante, no logro manejar esos impulsos, ¿sí? Y nosotros vemos muchas personas demasiado reactivas, y más en una ciudad como Bogotá, que es un poco, en cierta forma, a veces hostil, ¿no? Esto también lo podemos utilizar en un momento dado cuando, por ejemplo, nos van a robar, nos van a atacar, que es un ejemplo que yo pongo con frecuencia, y ahí tengo las dos opciones de luchar, huir, o también quedarme paralizado. Esas son las opciones que tengo con ese cerebro. Entonces hay personas que en ese momento pues
luchan o huyen o salen corriendo para defender su vida. Pero si tú también tomas una decisión en un momento dado de luchar porque te van a robar alguna cosa material, pues también puedes resultar agredido. Entonces, esas decisiones muchas veces son automáticas y a veces uno no las entiende. Hay un cerebro siguiente, que es el siguiente cerebro, que es el cerebro mamífero, que es obviamente un cerebro que está ubicado en la zona media del encéfalo, aquí como vemos en el círculo. Si quieres pasamos el siguiente para que se vea el círculo donde está ubicado. Exactamente, está ahí en la zona media del cerebro, también se llama el cerebro límbico. Es un cerebro donde nosotros aprendemos nuestras creencias, donde está la memoria de todas las experiencias que hemos tenido, afectivas, emocionales, donde se encuentran nuestras creencias y donde está la parte sentimental, ¿sí? Hace parte de la mente subconsciente, pero ahí es donde yo empiezo a sentir. O sea, acuérdense de como hablábamos anteriormente, las emociones y los sentimientos están ubicados en esa parte del cerebro. Ahí es donde se desarrollan una cantidad de químicos y de sustancias que se llegan a liberar después a la sangre, secundarias pues a esa emoción o a ese sentimiento que yo sentí, que yo tuve, ¿sí? Entonces, obviamente, los mamíferos, todos los mamíferos tienen desarrollado ese cerebro. Los mamíferos son las vacas, los equinos, los gatos, los perros, tienen un cerebro emocional, porque si se dan cuenta, la madre que lacta a sus hijos en esos momentos pues les da afecto, los cuida, transmite como pues esa emoción de cuidado a sus hijos, y que obviamente nosotros también como mamíferos, como parte del reino animal, tenemos obviamente esa parte dentro de nosotros. Y finalmente el cerebro que nos hace a nosotros los seres más desarrollados del reino animal, que podemos poner la siguiente, es el cerebro frontal, la zona que se está ahí delimitada en ese círculo, que es la corteza prefrontal, la que está en esta zona. Es la parte más desarrollada del cerebro, que es lo que nos hace a nosotros ser seres humanos, que es el cerebro humano, el neocórtex. Ahí es donde nosotros podemos obtener obviamente conocimiento, comprensión, racionalidad, analítica, que nos puede llevar a desarrollar una profesión, una actividad en la que nosotros tengamos un procesamiento mental y podamos sacar conclusiones, podamos crear cosas, ¿sí? Y eso es lo que nos diferencia de las otras dos especies anteriormente del reino animal, que simplemente pues actúan con como una parte muy instintiva, ¿no? Ya nosotros como seres humanos podemos tener un desarrollo muchísimo mayor que esas otras especies. Y ahí es donde nosotros pensamos, donde nosotros analizamos, donde nosotros utilizamos eso para la razón. Si vemos, más adelante podemos adelantar un poquito, este cerebro humano puede controlar los otros dos cerebros inferiores o puede manejarlo en un momento dado. Es como les decía anteriormente, si yo estoy en una situación en la que me están atracando, me están agrediendo, me quieren robar, y yo quiero, en ese momento digo, ¿qué voy a hacer? ¿Me pongo aquí a pelear? O sea, me dejo llevar por el cerebro reptil y agredo, o más bien me quedo quieto y permito de pronto que no me vayan a agredir y no vaya a pasar esta otra situación y no me defiendo. Entonces, desde acá, desde el cerebro humano, podemos pasar la siguiente. Podemos controlar esos otros dos cerebros inferiores. Entonces, en un momento dado yo digo, no, quieto, yo no voy a agredir a nadie porque pues esta persona tiene un arma o tiene algo que me puede agredir y puede alterar mi función. Entonces yo me quedo quieto y no voy a irme en contra y no voy a luchar. Entonces, desde ahí se manda una señal al cerebro reptil para bloquear ese impulso, esa reactividad, y ya yo calmo la situación. Y muchas veces en esos casos yo puedo evitar que me agredan, ¿no? Entonces eso pasa lo mismo cuando tú estás manejando. Si te dejas manejar por el reptil, vas a bajarte y te vas a agredir con la otra persona que te cerró, o simplemente lo dejo pasar y digo, no, no me voy a enganchar con esa situación. Desde el cerebro humano puedo bloquear ese tipo de reacciones. Entonces, miren, cada cerebro de esos tiene un proceso que genera trauma y que genera alteraciones que nosotros vivimos actualmente y que no nos dejan muchas veces actuar de la mejor manera. Por ejemplo, si yo tengo un bloqueo o un trauma a nivel del cerebro reptil, pues voy a generar este primer trauma que está aquí al lado derecho del primer cerebro, que es el miedo y el pánico. Una persona que fue traumatizada desde su infancia,
que le generaron fobias, por ejemplo, la fobia al agua, que es la hidrofobia, la fobia a las arañas, por ejemplo, que es la aracnofobia, o la fobia a los espacios cerrados, que es la claustrofobia. Eso viene del cerebro reptil porque es un programa que seguramente yo recibí en mi infancia. Seguramente de niño estaba viendo, por ejemplo, una araña. Entonces el niño en su inocencia ve una araña muy bonita y la quiere coger, pero llegó el papá y pegó un grito, obviamente, para defender al niño. Y el niño pues quedó así traumatizado muchas veces y lo jala, lo coge, lo quita de la zona, pues obviamente eso es una reacción traumática. Y muchas veces esos traumas nacen ahí en la infancia y en la etapa adulta cualquier persona que ve un ratón, una araña entra en pánico y reacciona, ¿no? Muchas veces esas cosas vienen desde allá. Entonces puede ser un ejemplo de una fobia, ¿no? Pero hay muchos traumas y cosas que se guardan ahí en ese cerebro reptil y que nos hacen generar miedo y pánico. Actualmente pues eso se está viendo bastante, ¿no? Los trastornos de miedo, de ansiedad, de pánico, de miedo a la enfermedad, de miedo a la muerte, bueno, tantas cosas que se pueden desarrollar desde ese cerebro reptil. El trauma o el conflicto que nos lleva el cerebro mamífero es el sufrimiento. Obviamente nuestras emociones y nuestras creencias nos llevan a tener sentimientos que nos llevan a sufrir muchas veces y ahí se empieza a desarrollar eso. Y el conflicto más complejo también del cerebro humano, que es nuestro cerebro más desarrollado, es el estrés. Porque nosotros desde la mente queremos racionalizar, analizar todo, llevarlo al orden, al control, es que esto tiene que ser así, esto no puede ser de esta manera, según mis pensamientos, entonces termino estresándome porque las cosas no son como yo quiero o no las puedo controlar como yo quisiera. Entonces, estos serían básicamente la forma en que nuestro cerebro funciona con esos pensamientos, emociones y sentimientos. Pasamos a la siguiente. La siguiente diapositiva, perfecto. Entonces, miren, ya vimos esa estructura de esos tres cerebros, que son la estructura pues, principal. Pero también tenemos dos hemisferios cerebrales, el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho, y cada uno tiene una función diferente. Cada hemisferio tiene una función diferente. Entonces, el hemisferio izquierdo es un hemisferio que es básicamente racional, para el razonamiento, para el lenguaje, para la escritura, para la habilidad del desarrollo científico, la habilidad de los números. Controla el lado izquierdo de nuestro cerebro, controla el lado derecho de nuestro cuerpo. La inervación que tiene un lado del cerebro está cruzada. Entonces, por eso es que muchas veces hay personas que tienen un evento cerebrovascular, una trombosis cerebral, y terminan paralizadas del lado opuesto a donde fue la lesión. Entonces, miren, el hemisferio izquierdo es más para el razonamiento, es más para el desarrollo, el que utilizamos mucho para el desarrollo de nuestras habilidades académicas. Cuando vamos al colegio, cuando necesitamos memorizar, a la universidad, desarrollamos ciertas cualidades, conocimientos, ¿sí? Muy importante, obviamente. El hemisferio derecho, por el contrario, es el hemisferio más intuitivo, es el hemisferio que imagina, el que tiene más el sentido artístico, ¿sí? El que utilizan todos los artistas para pintar, para crear una canción, para desarrollar una pieza musical, ¿sí? Este nos permite ver muchas cosas un poquito más amplias, ¿sí? Y obviamente el hemisferio derecho de nuestro cuerpo controla nuestro lado izquierdo. Entonces, hay una zona en la mitad del cerebro que se llama el cuerpo calloso, que es el que comunica a esos dos hemisferios y los integra. Una persona que se dedique a ser solamente racional, que todo lo lleve a la razón, que no se conecte con sus emociones, que todo tiene que ser, es que el artículo dice esto y esto no puede estar por fuera de esa situación. Es que lo de la ciencia, es que según la ciencia dice esto y no puede haber más allá de eso. Y todo lo lleva a la razón, es una persona que no está integrando su otro lado intuitivo, que también es muy importante. O sea, integrar los dos hemisferios es muy importante, ¿sí? También una persona que se deje llevar solo por la imaginación y una persona que viva como muy dispersa y elevada en ese aspecto, pues también no es que sea tan bueno. Todo tiene que ser equilibrado. Entonces, en un momento dado, una persona muy racional, si le llegan a transmitir una información nueva, esa persona racional
no la va a aceptar porque en sus parámetros mentales rígidos no le cabe la idea en la cabeza eso. Pero una persona que también le van a transmitir una información y que solo maneje el hemisferio derecho, se va a creer todo lo que te dicen y no va a poner en duda muchas cosas. Entonces son personas que también son muy manipulables, muy fácilmente manipulables. Entonces, si se dan cuenta, esos dos hemisferios, importante tenerlos en equilibrio. Cuando yo los equilibro, los utilizo, la intuición es muy importante desarrollarla también, que es algo que no hemos desarrollado. La mayoría de personas manejamos más que todo el hemisferio cerebral izquierdo y no el derecho, y eso pues termina afectándonos obviamente más adelante, como vamos a ver. Siguiente diapositiva. Entonces, miren esta obra maestra antigua, siguiente, vamos a darle siguiente. Esta obra se llama La creación de Adán, es una obra de Miguel Ángel, que está en la Capilla Sixtina en Roma, y para contarles como una anécdota de Miguel Ángel, podemos pasar la siguiente también, por favor. Miguel Ángel era una persona que, aparte de ser, la anterior, aparte de ser pintor, de ser escultor y todo este tipo de cosas, era una persona que fue anatomista en su infancia, en su juventud, y él pudo ver muchas estructuras del cuerpo humano, que muchas veces las llevó y seguramente las plasmó en las pinturas. Entonces, hubo unos investigadores, perdón, de una universidad norteamericana que empezaron a evaluar todas las obras de Miguel Ángel y se dieron cuenta que en esas obras habían estructuras del sistema nervioso ahí plasmadas. Entonces miren en esta creación, y ellos hicieron una interpretación de que esto era similar al cerebro, ¿no? Y en donde vemos aquí a la representación de Dios y el primer hombre, que era Adán, y cómo se conectaba Dios con el primer hombre, que era Adán, a través de esta unión de su dedo, de su mano derecha y la mano izquierda del hombre, y se conectaban por esa parte, por la parte de la mente. Y miren que aquí está el lóbulo frontal, que es la parte más desarrollada del ser humano. Entonces miren cómo se ve tan bonita esta obra, y ese análisis que ellos hicieron de cómo un artista puede llevar a plasmar esas cosas y hacer que eso tenga un significado que va un poquito más allá de lo que uno puede ver, ¿no? Entonces, bien interesante esta obra, ¿no? Siguiente. Entonces, nosotros como seres humanos usualmente tomamos nuestras decisiones desde el cerebro emocional y el cerebro reptil, como vemos acá. El 85% de las decisiones de los seres humanos las tomamos desde el emocional. Las tomamos por miedo, o las tomamos por una conexión afectiva, ¿sí? O porque nos movió algún sentimiento, pero muy poco tomamos decisiones desde el cerebro racional. Más o menos es el 15% de las decisiones que tomamos. Entonces miren cómo nos dejamos manejar muchas veces por el subconsciente y el inconsciente. Siguiente diapositiva. En esta obviamente mostramos que como desde la punta del iceberg que nosotros vemos acá, ¿sí? Nuestro subconsciente e inconsciente está por aquí abajo, que es una cosa grandísima que muchas veces desconocemos, y muchas veces las personas dicen, no, pero yo ¿por qué actúo de esta manera? Si no tengo por qué actuar de esta forma. Pues que resulta que tenemos toda esta información por ahí debajo que desconocemos, y que prácticamente nuestro consciente lo trabajamos en el 5% de nuestro día a día, y usualmente el 95% es manejado por nuestro subconsciente e inconsciente. Siguiente. Y bueno, esto decía este psicoanalista suizo, que es el doctor Carl Gustav Jung, que él pues ha manejado todo el tema de la psicología analítica desde hace mucho tiempo, y es una persona que ha desarrollado o que nos ha ayudado a entender mucho más la psicología humana. Y él decía que hasta que el inconsciente no se haga consciente, o sea, hasta que no saquemos toda esa información que está ya al consciente, pues el subconsciente va a dirigir nuestra vida, y nosotros le vamos a llamar vamos a llamarle nuestro destino, porque resulta que todos nuestros actos y todo se van a desarrollar desde ahí. Siguiente, por favor. Y bueno, la idea es que en ese consciente, que es lo que vemos más superficial, que es donde están nuestras metas, nuestros objetivos, nuestra parte racional, podamos lograr en un momento dado ese supraconsciente, que es la sabiduría, ¿sí? Poder lograr algo más superior, en el que nosotros todas esas cosas que están en el subconsciente, los bloqueos, las emociones, los traumas y todo eso, podamos sacarlas al consciente, pero
liberemos eso, nos ayudemos a liberar de esas situaciones para poder llegar a un estado de sabiduría que está mucho más arriba y que podemos nosotros como seres humanos lograr en un momento dado si lo hacemos de manera consciente como dice nuestro tema de hoy, que es el manejo consciente de nuestro pensamiento. Sigamos con la siguiente diapositiva. Entonces, el pensamiento es energía y vamos a ver por qué es energía. Esto es un electroencefalograma y esa es la forma eléctrica de mirar la función del cerebro. Siguiente. Y hay muchos exámenes que también nos ayudan a ver esa actividad eléctrica y energética del cerebro. Por eso es que decimos que el pensamiento es energía. Entonces, si vemos el electroencefalograma, son todas esas ondas eléctricas de la función de nuestro cerebro. Y este examen que vemos aquí al lado, que de pronto a muchos lo desconocen, se llama tomografía por emisión de positrones, que es un examen en el que uno introduce una sustancia radioactiva que tiene glucosa, que es de lo que más se alimenta nuestro cerebro, y activa y muestra la actividad metabólica de cada parte de esa corteza cerebral. Entonces miren, por ejemplo, acá en la parte superior, en la figura A, donde dice que dónde se activa ese cerebro cuando nosotros miramos, cuando estamos observando algo. Entonces miren cómo se activa esta parte de atrás del cerebro. Cuando estamos escuchando palabras y ese tipo, miren en la zona donde se activa. Cuando estamos hablando, hay otra zona que se empieza a activar en nuestro cerebro, que es una actividad eléctrica, como les decía. Y miren todas las zonas de nuestro cerebro que se activan cuando nosotros pensamos. Son varias zonas porque cuando nosotros pensamos, imaginamos, evocamos emociones. Bueno, tenemos una cantidad de funciones cerebrales que se están manifestando ahí. Siguiente, por favor. Entonces esa actividad eléctrica está en estas ondas cerebrales que nosotros vemos como médicos en nuestro día a día, pues en la consulta, y hay diferentes ondas cerebrales. Por ejemplo, estas ondas que son las más rápidas, si ustedes ven la frecuencia de estas ondas, son ondas seguidas, rápidas, son las ondas gamma, que son las que utilizamos para hacer procesos de actividades de alto procesamiento cognitivo. O sea, ese es el que utilizamos, por ejemplo, cuando estamos estudiando para un examen, cuando estamos preparando algo, por ejemplo, preparar una charla, preparar una exposición. Ese tipo de cosas las utilizábamos mucho nosotros en el colegio. Y miren toda la frecuencia y la actividad que tienen esas ondas, pero que usualmente no son las que utilizamos en todo momento. Nosotros usamos usualmente ondas beta, que son un poquito más lentas, si se dan cuenta, en esa frecuencia, pero son las ondas que utilizamos cuando estamos en estados de alerta y concentración y conscientes, por ejemplo, cuando estamos en nuestro trabajo, en el día a día, haciendo nuestras cosas. Ya cuando salimos de nuestro trabajo, empezamos a volver un poco más lentas esas ondas, que son las ondas alfa, en las que, por ejemplo, aquí ya las utilizamos cuando estamos en una actividad física o mental relajada, pero despierta, ¿sí? Podemos estar ahí moviéndonos en el día, nosotros entre ondas beta y alfa. Pero hay unas ondas que son mucho más lentas, que son las que nos llevan a poder descansar, relajarnos, meditar, orar, ¿sí? O dormir, que son las ondas teta y delta, que son son más lentas. Y ahí están las capacidades imaginativas, la reflexión, los sueños. Y las ondas delta, que son las más lentas, son las que nos llevan a sueños profundos, que muchas veces en la actualidad, como estamos viendo tantos problemas de insomnio, estamos viendo que no estamos llegando a lograr esas ondas, porque pues esas ondas se ven más que todo en los niños pequeños, en los bebés que tienen mejores sueños, porque ellos no se llevan todo ese pensamiento de problemas y todo al sueño de la noche, a la cama, como si lo hacemos muchos de nosotros. Entonces miren por qué una persona no puede dormir o no puede conciliar el sueño, porque su cerebro sigue actuando en estas ondas, pensando, tratando de solucionar cosas, preocupándose y llevándose todos esos conflictos mentales al sueño, y por eso muchas personas, primero, no concilian el sueño, otras no lo pueden mantener, están despertándose toda la noche en cada momento, y muchas otras duermen, pero sienten que no han dormido, sienten como si no hubieran descansado. Entonces, si tú tienes tu actividad cerebral a 1000, moviéndose, pues obviamente no vas a poder descansar. Y la idea es que podamos tratar de que esas ondas lentas, cuando vamos a descansar, cuando es el momento de descansar, podamos entrar y conectarnos con ellas. La siguiente.
Entonces hay una integración desde la medicina que se llama psiconeuroendocrino-inmunología. Esa es una palabra como muy complicada y grande, pero es la forma en que nosotros explicamos cómo esos pensamientos y esas emociones que nos generan estrés, aquí vamos a mirar los resultados de ese estrés, pueden llegar a manifestarse a nivel de nuestras hormonas, o sea, a nivel endocrino, y cómo pueden llegar incluso a afectar nuestro sistema inmunológico, nuestras defensas, ¿sí? Porque todo viene desde ahí, desde el pensamiento. Nosotros podemos estar tomando vitaminas, minerales, mejorar nuestras defensas, tomando eso que ahorita está muy de moda, pero si yo vivo en estrés, vivo estresado todo el tiempo y vivo con una cantidad de conflictos mentales y emocionales, pues obviamente solo por esa vía yo ya me puedo enfermar. Fácilmente mi sistema inmune va a caer y voy a ser susceptible a infectarme, a tener muchas enfermedades. Entonces, miren, ese estímulo del estrés que está en nuestro cerebro, esta imagen que se ve aquí es la glándula hipófisis, que es una glándula que está en nuestro cerebro, cerca al cerebro mamífero, como les explicaba yo antes, que es la que controla todas las hormonas casi que funcionan en nuestro organismo. Es una glándula pequeñita que se llama hipófisis o pituitaria, y que el estrés y las emociones y todo, mire, todos estos estímulos que vienen desde la corteza cerebral, desde el cerebro mamífero, desde el cerebro reptil, como les decía, terminan llevándose a esa glándula y liberando una cantidad de hormonas. El estrés puede ser algo imaginario, o sea, para el cerebro es lo mismo si yo estoy imaginándome un video de conflicto, de tragedia, de todo eso, es lo mismo a que yo lo esté viviendo, ¿sí? O sea, yo puedo estar viviendo una situación muy trágica actualmente que es real y toda esa reacción se va a dar, pero si yo me estoy imaginando todo el tiempo esa situación trágica, también mi organismo, mi cerebro va a tomar como si eso fuera real. Entonces, por eso es que la preocupación, las personas que se viven preocupando, ocupándose antes de, pues terminan generando una reacción biológica, como la vamos a ver, que esta glandulita empieza a liberar unas sustancias que van a la glándula suprarrenal, que es la que genera estrés, por un lado, y por otro lado van hasta el sistema nervioso simpático y producen unas sustancias que van a liberarse en el cuerpo, que son la adrenalina, la noradrenalina y el cortisol. Y todo eso va a generar una reacción biológica en el cuerpo, independientemente de lo que si yo me estoy estresando es por algo imaginario. Entonces el cortisol va a llegar a la sangre y va a hacer que se me suba el azúcar, ¿sí? Porque el cortisol me está preparando para el estrés, ¿sí? Y entonces ahí es donde yo les empiezo a preguntar a las personas, o sea, las personas que son diabéticas dicen, no doctor, pero es que yo me cuido mucho en mi alimentación, yo no como azúcar ni nada, pero yo ¿por qué tengo esa azúcar tan disparada? Pues resulta que usted vive muy estresado y eso también hace que a uno se le suba el azúcar. La obesidad, doctor, pero es que yo, mire, yo no como nada, yo hago ejercicio, yo como muy poquito y mire por qué me estoy engordando. Porque el estrés es un factor y el cortisol, como les decía esa hormona, es un factor para aumentar de peso. Así yo no esté comiendo grandes cantidades de alimentos. Ay, doctor, se me están atrofiando los músculos, mire, estoy perdiendo la masa muscular, sarcopenia, que es lo que dice aquí ese nombre. Doctor, tengo osteoporosis también, el hueso también se va perdiendo porque el cortisol tiene unas funciones también biológicas que hacen que saque el calcio que está en el hueso y se pierda. Entonces, a mí no me da osteoporosis solo, única y exclusivamente por no tomar leche o por no comer calcio, que es lo que la gente cree comúnmente. También el estrés me puede llevar a eso. Doctor, se me bajaron las defensas también, tengo los glóbulos blancos bajitos, tengo, bueno, esto que se llama linfopenia, que genera también un proceso inflamatorio, pues termina teniendo relación con esas reacciones al estrés. Y por otro lado, la adrenalina y la adrenalina no nos permiten ni entrar en un sueño profundo, nos pone ansiosos, angustiados y depresivos. Entonces miren cómo esa reacción del estrés es una reacción que se va a ver en nuestro cuerpo tarde o temprano, y que si, como dice en la parte superior de esta gráfica, el estrés agudo es una respuesta adaptativa. El estrés agudo es cuando yo tengo una situación fuerte y la soluciono en ese momento, ¿sí? Y ya, sucedió, pasó, solucioné el problema y salí de eso. Pero el estrés crónico resulta ser más nocivo, que es la preocupación, vivir ansiosos, con incertidumbre, como estamos viviendo ahorita, que nos lleva más a enfermarnos. La siguiente, por favor. Y así como hay unas sustancias que nos generan estrés, hay otras que nos generan
felicidad, bienestar, armonía, como estas que también produce el cerebro, que es la dopamina, la oxitocina, la serotonina y las endorfinas. La dopamina se desarrolla mucho cuando yo duermo de 7 a 9 horas, cuando descanso bien, cuando celebro mis logros diarios, cuando hago ejercicio. La oxitocina, que es la hormona del amor, ¿sí? La que las madres liberan cuando están en lactancia, porque el acto de la lactancia es el acto de amor más hermoso de una madre a un hijo. Liberan oxitocina para que esa leche pueda salir. Esa oxitocina también la podemos utilizar cuando no necesariamente las mujeres, la tenemos todos, tanto hombres como mujeres, pero la podemos liberar no solamente en esos estados. Cuando yo estoy meditando, cuando yo le doy un abrazo a alguien, cuando yo hago un acto de generosidad, de compasión, también estoy liberando oxitocina. La serotonina, que es la hormona de la felicidad, como le dicen, de la tranquilidad, que es la que tienen alteradas muchas personas que tienen depresión, en esa también es cuando nosotros disfrutamos de la naturaleza, agradecemos. Las endorfinas, las endorfinas son hormonas que ayudan también a controlar el dolor del cuerpo y que muchas personas por vivir estresadas, las personas que viven en estrés, no pueden manejar los niveles de dolor muchas veces y eso termina afectándolos, ¿no? Entonces esas endorfinas también se liberan cuando practico mis hobbies, cuando bailo, cuando canto, cuando me río. Bueno, entonces miren cómo también tenemos unos químicos que nos ayudan a estar en bienestar. Sigamos con la siguiente diapositiva, por favor. Entonces, ¿cuáles son los órganos que más consumen energía? El primero es el cerebro. Ese es el que más energía consume de todos los órganos. El segundo es el hígado. Y el tercero, pues en orden, obviamente ahí siguen otros órganos, pero estos son los tres principales que consumen energía. Si yo me la paso pensando, maquinando, estresado, pues ¿cómo no me voy a sentir agotado? ¿Cómo no voy a vivir sin energía todo el tiempo si me la estoy consumiendo con el cerebro? Entonces las personas piensan que para tener energía hay que estar tomando y tomando suplementos de vitaminas y cosas y resulta que es manejar también nuestra parte cerebral. Nuestro hígado también está cargado de mala alimentación, de alimentos tóxicos, de químicos, de aditivos, de colorantes, de alcohol, de medicamentos. Entonces, miren, pobre hígado es el que le toca también sufrir esas consecuencias y voy perdiendo energía. Y finalmente mi corazón también es el que consume más, del tercero que consume más energía. Y ustedes se dan cuenta que cuando nosotros alteramos nuestro estado emocional, nos ponemos nerviosos, nuestro corazón late más rápido y consume mucha más energía. Entonces, aquí ya podemos saber por esto por qué vivimos tan cansados y por qué vivimos tan agotados, ¿no? Y que eso no solo depende de que tú tomes vitaminas, ¿no? Sigamos. Y bueno, el pensamiento, nosotros tenemos de 60 a 70 mil pensamientos en un día, promedio, más o menos. El 90% de esos pensamientos se repiten, son los mismos de los días anteriores. O sea, nosotros vivimos automáticamente repitiendo todos los días lo mismo, así como los noticieros nos repiten todos los días las mismas cosas, nuestra mente se conecta con todo eso y volvemos repetitivos, ¿sí? El 80% de esos pensamientos que tenemos, de esos 60, 70 mil, son pensamientos negativos. O sea que nosotros hemos sido programados en negativo. Nos programaron con el miedo, con la inseguridad, con es que yo no merezco, que yo no puedo. O sea, todo es negatividad, todo lo negativo pesa más. Eso es una emoción que pesa más. Hay algo positivo y es ahí, pues, es bonito, me da alegría. Pero si llega algo negativo, eso es algo que te va a mantener todo el tiempo el pensamiento en actividad. Entonces esos hábitos de comportamientos y emociones es como andar en un piloto automático. Nosotros vivimos en piloto automático dejando que nuestro cerebro actúe y no seleccionamos esos pensamientos. Si nosotros pudiéramos ver los pensamientos, los veríamos como esta gráfica. Miren esta imagen, esta cantidad de cosas que se ven alrededor de la cabeza de este personaje, los podríamos ver así, pero ¿por qué no los podemos ver? Nosotros no podemos ver esos pensamientos, pero sabemos que existen. Siguiente. Y sabemos que existen porque los pensamientos son energía, como les decía anteriormente, son ondas de vibración como las veían en el electroencefalograma, que tienen varias frecuencias y que no son visibles para nuestros ojos. Miren, este es el campo electromagnético de todas las ondas y frecuencias que hay en nuestro planeta y nosotros como seres humanos solo podemos ver este pedacito que está aquí, donde dice visible. Miren, este pequeño pedazo donde se encuentran los colores del arco iris y que es lo que es visible para nuestros ojos.
De aquí para allá, esas otras ondas, los rayos A, X, gamma, los infrarrojos, el radar, las ondas de radio, las ondas de televisión, el microondas, no son visibles a nuestros ojos, no las podemos ver. Entonces miren ese campo tan amplio que nosotros no podemos ver, y hay muchas personas que dicen que hay que ver para creer, ¿no? O sea que yo no creo en las ondas de radio porque yo no las veo, ¿sí? O yo no creo en los rayos X porque es que yo nunca he visto un rayo X. O sea, yo creo es en lo que veo. Entonces imagínense todo lo que se nos escapa de la visión y que nosotros muchas veces por decir que no, como no lo vemos, no lo podemos creer. Entonces miren hasta dónde está muchas veces ese campo que no observamos, ¿sí? Y que obviamente las ondas de pensamiento están en unas frecuencias que nosotros no podemos ver con los ojos, ¿no? Seguimos con la siguiente, por favor. Entonces no es ver para creer, sino más bien creer para ver. Sigamos. Y entonces esto es lo que nosotros en bioenergética conocemos y que en medicina pues convencional no alcanzamos a observar, porque nosotros nos quedamos con la anatomía del cuerpo físico y vemos que hay unos cuerpos energéticos que rodean a nuestro cuerpo, porque somos energía, que es donde se encuentra ese cuerpo mental y ese cuerpo emocional, que es un campo electromagnético que nos rodea, que le puedes llamar aura, campo unificado, campo cuántico, tiene muchos nombres. Sigamos con la siguiente diapositiva. Y ese campo áurico se ha podido determinar con algunas cámaras, y cada vez que la tecnología está avanzando, pues nos va a ayudar a encontrar y a poder ver eso que no podemos ver. Entonces esas frecuencias que no observamos, las podemos ver con esta cámara. Esa es una cámara que desarrollaron unos científicos rusos hace muchos años, que es la cámara Kirlian, la que nos muestra ese campo electromagnético que nos rodea, que es un campo que puede tener diferentes colores dependiendo de nuestro estado emocional actual, ¿sí? Porque eso varía, eso es muy fluctuante. Yo en un momento dado estoy feliz y al momentico estoy con una rabia, cambia de color, cambia la imagen. Entonces aquí podemos ver cómo eran estas personas en un estado emocional específico, y cuando los llevan en un estado emocional más de alegría, de compasión después, y cómo les toman una foto antes y una foto después. Si vemos esta primera persona, pues no tiene mucho cambio, ¿no? Pero veamos las de abajo. Miren este campo de un color azul con una cantidad de huecos y perforaciones, y cambia a un color verde un poquito más nítido, y vemos los otros campos de estas otras personas cuando cambian, ¿no? Entonces nosotros podríamos analizar también ahí mucho los estados emocionales de las personas. Siguiente. Entonces, si ese campo electromagnético está en una persona que se la pasa quejándose, criticándose, envidiando, con miedo, con preocupación, con angustia, con conflictos, pues ese campo va a estar totalmente desorganizado, y ese campo electromagnético es el que nos da vitalidad a nuestro cuerpo, y por eso terminamos enfermándonos de una serie de cantidad de enfermedades que terminan afectando nuestro cuerpo físico, porque ese campo es el que nos le da vitalidad también a nuestra estructura física. Entonces, una persona que ya deja de criticar, deja la queja, deja de condenar, vive más armoniosa, pues es una persona que va a tener un campo electromagnético mucho más armonioso, con una energía más equilibrada, y que seguramente eso se va a ver reflejado en su salud física. Siguiente. Entonces, los pensamientos y las emociones, los pensamientos, como les decía yo, son eléctricos, como los vimos en el electroencefalograma, pero las emociones ya son magnéticas, porque las emociones liberan unas sustancias químicas que van a nuestra sangre, y nuestro corazón, que es una bomba magnética, y es el que distribuye toda la sangre en nuestro cuerpo, pues va a generar un campo electromagnético, que es el que nos rodea, y es el que nos termina generando y atrayendo cosas a nuestras vidas, porque nosotros nos volvemos un magneto, un imán. Atraemos todas las situaciones que tenemos dentro de nuestros pensamientos y emociones, y por eso es que hay que tener cuidado también muchas veces con qué pensamientos y emociones estoy seleccionando yo día a día, porque eso es lo que está generando mi realidad. Siguiente. Y esta persona pues desarrolló mucho esos campos de conciencia, de emociones y todo esto, que este es el doctor David Hawkins. Les recomiendo mucho los libros de él, ustedes los pueden bajar en internet. Él habla de todos esos niveles de conciencia y dice que hay unas frecuencias que son mucho más altas, que son esos niveles de conciencia más elevados, en los que ya empieza el amor, la aceptación, la alegría, la paz, la armonía, y son los que van de esta zona hacia arriba, que es la de 200 hacia arriba,
Y hay unas emociones y sentimientos que van mucho más abajo, que hacen que la frecuencia de nuestra energía y todo se descienda y que terminemos enfermando. Por ejemplo, el orgullo, el deseo, el miedo, la pena, la apatía. ¿Ven? O sea que la mayoría, él decía que la mayoría de seres humanos, más del 85%, estamos aquí en esta franja, estamos hacia abajo. Nosotros tenemos subidas, como unas subidas, pero bajadas, nos mantenemos como en estos niveles, ¿no? Y que uno podría llegar a lograr unos niveles mucho más altos cuando es más consciente de sus pensamientos y de sus emociones y las maneja. Siguiente. Entonces la energía sigue al pensamiento. Como les decía yo anteriormente, el pensamiento es energía, energía que se manifiesta en nuestro cuerpo y que se refleja en todo nuestro organismo, ¿no? Y en nuestra realidad, sigamos. Entonces nosotros somos como un computador. Los pensamientos están relacionados con creencias y con experiencias. Entonces, nuestros pensamientos, como tenemos unas creencias y una personalidad que se desarrolló de los 0 a los 7 años, ahí se inicia el desarrollo de la personalidad, luego más adelante se va reforzando hacia la adolescencia y en la adolescencia y la adultez se va manifestando, ¿sí? Y esa personalidad es el programa que nos metieron acá de la cultura, de la familia, de las normas, del intelecto, de la religión, de los conceptos, de los medios de comunicación que tanto están influyendo en nosotros. Y terminamos montando unos programas, que por eso yo hago aquí la comparación de nuestro cerebro, que es como el hardware, que es el cerebro, y el software, que son esos programas de personalidad que nosotros tenemos. Entonces, ese software es el que está actuando acá, pero resulta que nosotros también tenemos que ese software actualizarlo, así como nosotros tenemos un computador en el que actualizamos esos programas, que ya no son los mismos del año de 1980, de 1990, que tienen que ser el programa actualizado de 2020, y por eso esos pensamientos y esos programas deben ir cambiando. Cuando yo soy muy cerrado a cambiar, precisamente termino generando ese tipo de programas que son inválidos. Entonces yo no puedo seguir todavía con el software de 1930, 1940, y tengo que empezar a actualizarlo, ¿no? Entonces esos pensamientos también se relacionaron con nuestras experiencias y lo que hemos vivido nosotros en nuestra vida. Entonces es bien importante entender por qué nuestra personalidad y nuestras creencias tienen relación con nuestros pensamientos. Siguiente, por favor. Entonces, ¿cómo desarrollamos todo eso? Primero, el lenguaje. Cuando yo vivo hablando y hablando, vamos pasando los siguientes diapositivas, el lenguaje hace que mis creencias y mis pensamientos se fortalezcan, sean repetitivos. Cuando yo vivo diciendo siempre lo mismo y hablando de lo mal que estamos, de la situación tan complicada, tan difícil, muchas veces cuando las personas ven noticieros empiezan a repetir como loritos lo que dice el noticiero o las cosas negativas, empiezan a hablar, hablar, hablar. Eso se va al programa del cerebro, al cerebro derecho, luego se va al cerebro izquierdo, donde se desarrollan los pensamientos, luego de esos pensamientos pasan y se vuelven emociones y sentimientos, como les había dicho anteriormente, y ahí empiezo a generar conductas, comportamiento, actitud, hábitos, que finalmente van también formando nuestro carácter. Seguimos adelante, van formando nuestro carácter, y así sucesivamente, y vamos todo el tiempo programándonos y volviéndonos lo mismo. Entonces muchas veces yo les digo, dime cómo hablas y te diré quién eres, porque es que cuando yo escucho hablar a una persona ya estoy haciéndome una idea de cómo es esa persona, de en qué nivel de pensamientos, emociones y sentimientos se están manejando, ¿no? Una persona negativa, pesimista, ¿sí? Que es lo que usualmente uno ve, es lo que se va grabando con el lenguaje. Entonces, ojo con lo que estás diciendo también. Hay que cuidar muchísimo el lenguaje. Sigamos. Entonces, muchos de esos conocimientos los creamos muchas veces por creencias, pero que muchas veces esas creencias se quedan como una creencia y no las verificamos, ¿sí? Entonces, esas creencias hay que llevarlas a la verificación, y ese es el camino del discípulo, el que experimenta con una creencia y una información que le dieron hasta que verifica que es cierta. Y eso nos lleva pues al camino de la sabiduría. Sigamos, vamos siguiendo. Entonces, ese camino de la sabiduría después termina siendo, obviamente, en el que tú ya reconoces y llegas al conocimiento. Siguiente, por favor. Llegas a la sabiduría. Y si seguimos el camino del creyente, que es la persona, como les decía anteriormente, que cree todo lo que le dicen,
pero nunca va ni lo aplica, ni lo verifica, y entra más bien en un camino de fanatismo. Yo creo lo que me dicen los otros, porque lo dicen los demás, pero nunca lo verifico y nunca lo llevo a la experiencia, que eso es importante para poder llegar al conocimiento. Entonces, por eso es importante seguir el camino del discípulo para llegar a la sabiduría y no quedarnos solo en el camino de las creencias. Siguiente, por favor. Entonces las creencias, muchas veces, muchas de nuestras creencias bloquean nuestra mente para aceptar una nueva información. Eso es muy frecuente verlo cuando personas tienen creencias muy rígidas y, como les decía, se quedaron con el programa de 1930, 1950 y no quieren actualizarlo porque consideran que ese programa antiguo es el que es real y es el que les enseñaron y todo lo que sea diferente no nos sirve. Sigamos. Y ahí empieza este conflicto que es muy frecuente verlo con las creencias, que se llama disonancia cognitiva, que son personas que se enojan o se ponen mal o se sienten desafiadas cuando alguien habla de algo que para ellos es diferente a sus creencias. Y muchas veces esa disonancia cognitiva hace que yo actúe con el cerebro reptil y con el cerebro emocional, el cerebro mamífero, y no con el cerebro racional. O sea, bloqueo mi cerebro racional cuando estoy recibiendo una información que no está dentro de mi programa y empiezo a luchar contra eso y me pongo mal y es que no, es que esto no es así porque es que en mi época era así y eso no puede ser diferente. Entonces cuando alguien reta tus creencias, entras en un conflicto muy complejo y obviamente eso termina afectándote. Alexandra, ¿cómo vamos de tiempo? Porque creo que vamos un poquito pasados ya. Sí, Doc. Bueno, ya nos toca cerrar. Bueno, nos toca cerrar. Bueno. Listo. Entonces, Sí, bueno, no sé si hay algunas muchísimas gracias, preguntas. doctor. Sí, Sí, tenemos muchísimas preguntas en nuestro chat, pero por temas de tiempo y de, pues, de sí, la agenda que tenemos en la Feria de Bienestar, las vamos a tomar y a vuelta de correo se las haremos llegar a las personas perfecto. que nos dejaron todas sus preguntas en el chat. También seguirlos invitando a que dejen todas sus preguntas en el chat y obviamente participarán en unos bonos de bienestar. Doctor, muchísimas gracias, mucha Con sabiduría, muchísimo, conocimiento. Muchísimas gracias por enseñarnos a pensar de manera mejor y más positiva y que esto finalmente contribuye al bienestar de cada uno de nosotros como seres integrales en esta sociedad. así es. Un fuerte abrazo para todos los que nos acompañaron, al doctor un fuerte abrazo y Un abrazo bueno, para los todos. seguimos invitando a esta feria de bienestar. Muchas Bueno, gracias.